Soy Miguel Ángel María, soy del grupo de hipertensión y he venido a contar las actualizaciones de la guía ESH 2023 de hipertensión. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SEMFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. En principio, la toma de tensión no ha cambiado para nada en la nueva guía. Lo que nos recomiendan es utilizar aparatos automáticos y homologados. Cada cuánto tomar la tensión se considera que por debajo de los 40 años sería más o menos cada 3-5 años, si no hay factores de riesgo, por encima de los 40 una vez al año, y aprovechar cualquier momento de consulta para hacer un screening o una detección oportunista. ¿A quién? Pues a todas las personas que están predispuestas, que son la mayoría que conocemos: obesidad, diabetes, predisposición genética, y también a esos hay que añadir en la nueva guía los que tienen la LPA positiva, contaminación, pacientes embarazadas que han tenido problemas en el embarazo de hipertensión o diabetes, y sobre todo ancianos frágiles, que es un poco lo que esta guía lleva sobre todo de diferente. Cifras diagnósticas se mantienen las del año anteriores, de las del 2018. Se ha añadido la tensión diastólica aislada, y sobre lesiones de órgano diana se sigue considerando lo mismo: endurecimiento de las arterias, hipertrofia ventrículo, y se han añadido las dos de nefro, que serían la presencia de albuminuria y la presencia de un G3, G3A, G3B de filtrado glomerular, un ITB por debajo de 0,9 y la retino que sea positiva. En cuanto a la lesión de órganos diana, recomendar siempre hacer un electro y siempre pedir el filtrado y el cociente de albúmina creatinina en primera orina de la mañana. Con respecto a los eventos cardiovasculares establecidos, se han añadido los eventos cardiovasculares establecidos nefrológicos, fundamentalmente la presencia de albuminuria y la presencia de alteración en el filtrado. Y con respecto al riesgo cardiovascular, se ha añadido el SCORE 2 y el SCORE AP, aunque a nuestro grupo de trabajo nos parece que el SCORE 2 no es útil porque no utiliza la tensión arterial diastólica. Y en ese sentido, pues se ha revisado un poquito la famosa gráfica de estadios, estadio 1, estadio 2, donde hay lesión en el órgano diana, presencia de un G3A o G3B, una 2 en albuminuria o diabetes. Estadio 3 sería la presencia de un evento cardiovascular, un G4, un G5 en filtrado y una 3 en albuminuria. Y respecto al tratamiento no farmacológico, no hay ninguna novedad. Por supuesto, completa restricción del tabaco, por supuesto, dieta mediterránea o dieta DAS, ejercicio físico, disminuir el sodio y aumentar el potasio. Los objetivos de presión son muy similares a los anteriores, para todos 130-80, quizás en los mayores 150-90, y nunca bajar de 120-70 si no es necesario, sobre todo si se tolera bien la medicación, en torno a 130-80. Medicamentos, los 5 grupos de siempre. Monoterapia solamente en los grado 1, en aquellos que tienen un evento cardiovascular puesto y es una tensión normal alta, y en paciente frágil, pues individualizar y normalmente un solo medicamento. Con 2 medicamentos en una sola pastilla se controla el 60% de la población, con 3 medicamentos en una sola pastilla hasta el 90%. Aplicación de MAPA-YAMPA, las cifras son las mismas. Se sigue utilizando para diagnosticar bata blanca y hipertensión enmascarada, para confirmar una resistente, y sobre todo pues se recomendaría también en el embarazo hipotensiones ortostáticas y para el seguimiento, sobre todo el AMPA. El MAPA siempre para confirmar cualquier duda y variabilidad a lo largo del día y de la noche. Hipertensión arterial verdadera resistente es la última definición que nos dan eso. Son 3 o más fármacos en un paciente que la tensión no le baja de 140 a 90. Se elige la aldosterona como cuarto fármaco y la clortadinal como alternativa si el filtrado es por debajo de 30. Esta sociedad se ha mojado mucho con la denervación, que es una técnica o bien por ultrasonidos o por radiofrecuencia, que veremos pronto, y que en algunos estudios se ha ofrecido a los pacientes y la elegirían como primera opción porque obviamente te ahorras un montón de fármacos y sería utilizable en aquellos pacientes que tienen resistencia a los fármacos o que utilizan muchos de ellos. En diabetes se sigue manteniendo 130-80 y doble terapia desde el principio. En enfermedad renal crónica 130-80 y contar con los niveles de SLGT2 y los IECAS en el caso de albuminuria. Y en insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular, aparte de IECA, utilizar un betabloqueo. En estos pacientes se quiere o se debiera empezar con una tensión entre 130-80 en adelante, porque se cree que su riesgo vascular ya lo tienen puesto, pero además habría que controlar la tensión muy y mucho. Con respecto a la mujer, si quiere quedarse embarazada, probablemente elegir un betabloqueo desde el principio, y que los estrógenos y las terapias de cambio de sexo también pueden producir una elevación de la tensión. En el cáncer estamos viendo que hay un montón de pacientes con tratamiento anti-VEG y con tratamiento con inhibidores de la calcinurina que pueden producir un aumento de la tensión, y lo más importante de esta guía es que recalca que debemos tener en cuenta que el paciente frágil debe ser considerado en todos los aspectos, tanto para poner medicación como para quitarla. Un paciente anciano que está bien puede soportar una medicación para tener un buen control hasta el final de sus días, y al revés, un paciente que está muy tocado podemos prescribir con idea de mantenerle en una situación que no sea hipotensión o que esté mareado o con alteraciones en sus iones.
Y esto es todo. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto.